lo vi el camellito. Yo la pirámide. Ahí está. Yo el camellito que me lleva a todos No, lo había lados. visto al camello. Ahí está. Prefiero la pirámide porque no El lo había camello visto. te lleva a todos lados. Ese camello me llevó a todos lados. O sea, que desde Argentina Sin, hasta... y sin El coso agua. te- Y sin agua. Bueno, yo me llevo agua. Y él no le doy agua al camello. Y después camino. te Ah, lleva pero- todo lado y- Profe, ¿vos sabías, profe, que los camellos son los que más pueden aguantar estar Sí. sin agua? Sí, Y eso es verdad. sabía. Eso sabía. El problema Por es que eso, no se por sabe eso están en Egipto, algo. dónde todo. sería, dónde sería donde Pero igual acumulan consiguen agua Esa ellos, sería la profe. pregunta. ¿Cuál era tu pregunta, Jonás? Mi pregunta sería dónde acumulan el agua. En realidad siempre Joder, siempre se no sé. creyó que era en la joroba, pero en la joroba no tiene el agua. En el estómago. Básicamente debe ser una parte interna de unos órganos, desconozco totalmente, estaría bueno investigarlo. Pero también pensar que su evolución lo hizo adaptarse a ese entorno y la verdad de una forma u otra debería poder almacenar agua. Pero no, Gracias, profe. en las jorobas... Gracias, profe. ¿Mm? ¿Qué decía Juan? Gracias, profe. Que gracias, profe, a que resisten mucho pueden encontrar agua. Exactamente, Eso. ellos son, digamos, Tenés razón, profe. pero no dije nada. No, del camello, que lo busqué por internet recién. Ah, No, dije, pero no se sabe muy bien. No sabes si internet sabe de No, todo. dicen que es en la joroba, pero nada, no creo. En yo otro lugar. había entendido que al principio siempre creí que era la joroba, pero no, la joroba es grasa. Obviamente hay acumulaciones de agua como todo músculo. Pero bueno, hablando del camello y demás, ¿qué me pueden decir de Egipto? O sea, que aparte del camello, la pirámide, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de Egipto? La Las civilización. pirámides. Pirámides. Bueno, aparte de las pirámides, La civilización. sí, Los bueno, dioses. La creencia en muchos dioses. bueno, justo lo Ra, había dicho dioses de Jonás, Ra. un dios de Zorra, muy bien. ¿Qué otros dios se acuerdan, digamos? No es un panteón, digamos. Yo me lo acuerdo por el juego, pero bueno. Eh, ¿Cuál es la deidad más importante del antiguo Egipto? ¿El qué? Bueno, el faraón es algo muy importante. ¿Quién el- dijo faraón? Bueno, Tayana, el faraón. ¿Era un simple hombre o era mitad dios, mitad Era humano o era Dios? Se creía que era un dios. Era mitad Dios. Sí. Mm, Creían al que principio, podía. superpoderes. más que superpoderes, se creía que era reencarnación de De un Horus dios. vivo en la Dios. tierra, que Sí. Horus era el hijo Ah, de Osiris. me sonaba, ¿sabes por qué me sonaba, profe? Después había un dios que tenía la cara de Chacal. lobo. No, Sí, sí, Chacal. sí. Creían que podía hacer crecer el agua, hacer muchas cosas, creían que podía hacer él. Bueno, ese es el punto, digamos, desde la creencia de los distintos dioses que nosotros vimos y las distintas Profe, explicaciones que ¿sabes le dan. por qué me sonaba a mí? Dame un segundo que termino, Bueno, Lautaro. ¿Por qué es este punto? O sea, porque es importante, porque acá hemos manifestado en los dioses que nosotros estamos mencionando, cómo tratan de dar una explicación de los fenómenos naturales. ¿Se acuerdan que en Mesopotamia justamente estamos hablando de eso? ¿Cómo explicábamos los distintos fenómenos naturales y por lo tanto se lo atribuían a deidades? En este caso, por ejemplo, Horus vivo es el que mantenía el orden. O sea, esto es también parte de esta civilización, como decía Juan, va a tener su propia como visión, digamos, del mundo. ¿Qué me refiero a esto? Lo que me refiero aquí es que en este punto, digamos, las creencias se van diversificando, por lo tanto, no es lo mismo las explicaciones que vamos a tener en Mesopotamia, que tuvimos en Mesopotamia, que vimos en la clase anterior, que las que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los egipcios creían en el mundo que estaba organizado entre el orden y el caos. Un faraón, que era la reencarnación de Horus, iba a tener, digamos, la función de mantener el orden
tanto en la vida como en la muerte. Si no estaba el faraón, había una era de caos, en el cual, bueno, había distintos dioses. Por ejemplo, el más malvado sería Set, el cual era hermano de Osiris y bueno, lo terminó asesinando y bueno, ahí es donde se crea todo el mito del faraón y cómo va reencarnando cada vez. Pero bueno, Y después el tema de las momias. muy bien, Jonás, lo dijiste muy bien. Tema de las momias. ¿Qué son las momias? A ver, Jonás. Eran como Son, personas son que cuerpos. morían y los modificaban. Hablando los dos al mismo tiempo, no se entiende ya. No, por eso. No me- Respeten los tiempos, por favor, así podemos escucharlo todo. Lautaro dijo una de las cosas que, bueno, era personas que los enterraban y modificaban. Pero Jonás, vos ibas a decir algo también. Sí, iba a decir lo mismo que dijo él. Muy bien, Simplemente. perfecto. ¿Alguien más de las momias? ¿A alguno se le ocurre por qué hacía Y eso? si no me equivoco, Profe, están adentro ta- de las pirámides. sí, las Mm, ponían ahí. muy Profe, bien. también les daban cosas, muchas De- cosas, profe, le Chicos, daban por favor, comida. cuando tengan que hablar, levanten la manito y o así es más fácil. O Bueno, digan yo, digamos, más que nada para no interrumpir y que no se superpongan con cada uno de ustedes, porque si no va a ser. Ahí está. Primero Juan, que ya estaba hablando, y después sí, Melanie. A ver, Juan. profe, también creían, profe, que cuando te morías, te llevaban las cosas. Por eso les daban muchos alimentos, pescado, cosas que le iban a servir en el otro mundo, veían. Muy bien. ¿Vos, Melanie, qué iba a decir? De las momias no sé mucho, pero te iba a decir, viste que hay una diosa que es como un gato, Sí, Bastet. eso te iba a decir. Sí, 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 sí. Que no me acuerdo qué habías dicho antes y te la iba a decir antes. No me acuerdo bien su función, pero sí, me acuerdo el nombre, Bastet. Me agarró Sí. por el café, voy a sacar esto. Las, Pero bueno, antes las de momias seguir, son enterradas ¿Mm? enterradas. Las ponen en sarcófagos y pienso que están apiladas dentro de la pirámide. Pienso, no creo que estén No, de otra no, tan manera. así no era. Las pirámides, vamos a ver, ir por partes. Primero, con lo que había dicho Juan, que llevaban cosas o demás elementos como, bueno, el oro, herramientas, también llevaban otras personas o siervos en vida, eso también, mismo jarrones con aceites, alimentos, para que les sirvieran de la otra vida, para poder pasar lo que sería esto que veníamos hablando, la cosmología que ellos tenían, el juicio en la otra vida. O sea, que podían llegar a... Me salen los campos elíseos, pero eso de Grecia es, digamos, pasar, digamos, hacia al otro umbral y poder, bueno, conseguir la eternidad. En ese caso, digamos, llevaban todos estos alimentos, también inscripciones. El mismo sarcófago servía de protección, como una forma de también de inscripciones de relato de su vida. Y como decía Jonás, también están sepultadas en las pirámides, pero ojo, no todos podían conseguir una modificación acorde como nosotros hoy en día encontramos. Algunos de la gente, como veníamos diciendo, los campesinos, a lo sumo también algunos profesionales eran enterrados como si fueran las momias, digamos, en vendas, pero se hacían los rituales en base al sacerdocio y se enterraban, digamos, en el suelo. Tanto las pirámides como las tumbas reales, que es otro lugar donde enterraban, eran simplemente para la gente que está en la parte superior de la columna jerárquica que vimos, por ejemplo, en la anterior clase, entre rey, príncipe, sacerdotes. O sea, eran muy pocos los que podían acceder a una pequeña pirámide o aunque sea una tumba, bastante. Obviamente esto fue evolucionando año tras año, las pirámides fueron el culmine de las
de las tumbas reales. Pero justo Priscila se había ido. Dale, Melanie. Ay, mira, justo llegó la presa. Así que en cualquier momento, si quieres preguntarme. Pero bueno, terminando Yo tengo esta una duda, idea, profe. ¿Qué tenían los egipcios? ¿Tenían gatos o tenían perros? tenían ambos. Tenían Tenían gatos también. los Que eran gatos, como digamos, sagrados. como decía Lautaro, eran sagrados, pero servían para proteger, digamos, de los males. Y los perros, digamos, eran domesticados como cualquier otro lugar. Pero terminando esta idea, digamos, no todos pueden acceder a esto, a estas tumbas o a estas pirámides, y hasta llegar a la creación de las pirámides, que son las tumbas más importantes que hoy en día tenemos conservadas, y que no estaban apilonadas, como decía vos, Jonás, sino que estaba un solo sarcófago o sarcófagos aledaños en distintas salas. Eh, no fue evolucionando día tras día, o sea, mejor dicho, año tras año, de pequeñas elevaciones hasta lo que hoy conocemos con la pirámide. Ahora dejo a la Prece que tome lista, o si quieres decirle Profe, algo. si se Buen copia, volvemos a día. entrar. Dale, día. sí, Lautaro, como siempre. Sí. Buen día. Pregunta, Preste. Prece, una pregunta. No, Sí, estaba decime. Melanie, Lautaro, El miércoles, Ah, el miércoles. cuando Melanie había levantado la mano. A ver, ver. ¿qué dice? Prece, sí, decime. una pregunta. ¿Vos te acordás el código de acceso a Classroom? Porque me cambié el celular y lo perdí. Lo que pasa que si accedes con la misma cuenta que vos tenías, el mismo mail, podés acceder igual. Sí, tengo el mismo mail, pero no me deja entrar. Tengo que entrar de vuelta. Porque, bueno, dale, después te lo paso. Sí, lo tengo Bueno, en la lista, ahora te lo paso. El gracias. tema es que para avisar, porque vos tenés trabajos entregados por ahí. Sí, Así que bueno, dale, así no perdés, digamos, lo que tenés en esa cuenta. sí. Bueno, después te mando un mensajito. Y Gracias, Lauti, Prece. no, mi amor, de nada. Lauti, No, nada, quería preguntar si el miércoles vamos a ir a la escuela presencial. Eso. no, chicos, todavía no se Sí, sabe sabes. nada, ¿sí? Yo justo lo estuve No se hablando hoy, sí. sabe, sí, en qué distritos, no sé. Bueno, volviendo a Uh, nuestra amiga. Ah, nuestra mejor Bueno, amiga. La inglés se toma el mío. yo les voy a dar una clase de inglés a ustedes. No, Una Una clase de clase toda de inglés. historia en inglés. se confundió en materia. No, eso es imposible, profe, que yo no entienda. No vamos a entender nada, vamos a entender, no sé. Vamos a entender solamente lo principal. Que todo Egipto es yellow. Profe, Buah, el nivel de te digo, chiste de hoy yo, estamos Está abajo. yo tuve la abajo. mala suerte, ¿sabes qué tuve mala suerte? Tuvimos ¿De qué? que, en inglés el año pasado, leer como un libro de egipcio, de ¿Sí? todo lo que tiene que ver con los egipcios, sí, en inglés. Qué raro. No, nunca había escuchado que. Más de Egipto. Bueno, le gusta mucho Egipto, pero bueno. Mejor. Así Ni que lo ustedes ya permitía. saben, digamos, todo Egipto, si le puedo tomar una evaluación cuando volvamos a la presencialidad. A la burbuja, ¿quién era? A la burbuja 1. Bien. Yo escuché un poco, profe, de los dioses. Muy bien. Un poquito de Bueno, los dioses. pero eso después ahora lo vamos a ver cuando veamos la religión egipcia, pero un poco está bien. ¿Qué más pueden decirme aparte? ¿Qué río importante vemos ahora? Vamos a ver a partir de esta clase que también es importante, como por ejemplo estos ríos en los cuales se asentaba la civilización mesopotámica, como el Éufrates y el Tigris, que también son importantes en esa civilización, pero en esta, digamos, ¿en qué río, si nos ubicamos en la parte que sería de Egipto, la civilización egipcia? Río Nilo. Río Nilo. Muy bien, el río Nilo. A partir de toda esta civilización y todo como todos estos pueblos que se van asentando y después van evolucionando en lo que sería la civilización egipcia,
van a sentarse en el río Nilo. Va a ser el principal lugar como fue el Éufrates y el Tigris, en el caso de Mesopotamia, va a ser el río principal en cuanto a asentar estas distintas ciudades, pueblos que pertenecen a la civilización egipcia. Obviamente hay oasis, o sea, los oasis conocen lo que es, o necesito que lo explique. ¿Qué es un oasis? A ver si alguien me lo puede responder. Es un lugar donde había como una pileta con Es agua. un lugar No, donde había agua no en medio de la arena con unas me palmeras, acuerdo por así bien. decirlo, ¿no? Tanto Lautaro como Jonás tienen razón, no diría una pileta, Lautaro, más bien era como un lago, un pequeño lago, Sí, un lago en la arena. en el cual No hay- crecían vegetaciones. Esa agua era subterránea y por una cuestión, bueno, geográfica, estaban, digamos, salían a la superficie. Alrededor de Pero ese, hay veces que son, ¿cómo se llaman? Ilusiones. obviamente, si tenés mucha sed y querés agua, va a ser Sí, la ilusión en medio del desierto hasta que, bueno, sí. se va a Bueno, encontrar si esta morir. ilusionate que es un lago, te tiras para refrescarte, pero al final es toda arena. Bueno, muchos dibujitos o Solo series se por un juego. pasa eso. Bueno, también juegos. O sea, sí, yo, por ejemplo, todo el panteón egipcio lo hacen por un juego, así que imagínense. Pero tiene razón, ese río Nilo. Dijeron lo del faraón, muy bien. ¿Ustedes cómo se imaginan que la sociedad egipcia va a ser? Un poco estuvimos hablando. Jerárquica. Muy bien, Juan, jerárquica. ¿Cómo puede estar dividida esa jerarquía? Primero el faraón, después los príncipes, Bueno, Ah, la un dato nobleza. que no dijimos, la algo que no dijimos nobleza. que es, ¡Cosita! Pero algo que no dijimos. el faraón también era militar, tenía más poder. Sí, es Eh, verdad. Es verdad, el faraón también era militar. Tenían que como aprender eso. era el comandante de las fuerzas militares, sí. Quedan 10 ¿Mm? minutos, pero estamos bien. Es verdad eso. Algo que no Eh, dijimos, pero es que no sé si decir faraón, creo que sí, o antes de ser faraón, no sé, no me acuerdo muy bien, le sacaban los órganos a la esposa, por así decirlo. ¿Cómo no te Ya, ya. escuché? Es, Que algo que hacían cuando, después de casarse, por así decirlo, el faraón ujú. mataba a la esposa. No, No ¿Cómo mata a era? la esposa. no Bueno, han existido, Jonás, sí, casos de que los faraones han matado a su esposa real, que es la esposa principal. Pues recuerda que no son monogámicos, sino que bueno, no sé, tenían que le su clavan propio una harén. daga. No. Tal vez habrás leído en un caso de algún faraón, sí, que tal vez yo desconozca. Es posible, porque hubiera un montón, hubieron cientos de faraones. Em, pero en este caso, digamos, no se mataron, no se trataba de matar a la propia familia real, al menos que haya habido un hecho de traición, infidelidad o mismo, que te puedo decir, algo que tal vez el faraón se volvió loco y la quiso matar, sí, obviamente, cuánto de movito había pasado. Pero no, no era ni un ritual ni nada de eso, digamos. ¿Pudo haber pasado? Sí, obviamente, no te lo voy a negar. O sea, en miles de años de historia, que un faraón haya querido matar a la esposa o que la matara de un puñal, y no me parece descabellado. No. La verdad, si vemos hoy lo que pasa en el día a día en los últimos años, no me parece descabellado. Eh, Muy bien, creo que dijeron, bueno, más o menos Juan venía bien con el faraón, la familia real. También tenemos el sacerdocio, los grupos de privilegio, como serían los profesionales, los La constructores, burocracia, burocracia también, muy bien. Por último, la bueno, el magia, campesinado, digamos, sí, los Los egipcios de militares. clase baja, el ejército también tenía, Esclavos. los esclavos. alguien dijo Loy,
No, se cortó. Y después, bueno, uno de los temas también que vamos a ver después, como último, yo siempre lo recalco, pero que estoy acomodando acá, ahí está, es el tema del arte egipcio también. Nosotros vimos un poco el tema de la escritura la clase pasada, ahí me puede decir cómo era la egipcia. Era Era con símbolo. En base de dibujos. Levante la Sí, mano, el por símbolo. favor. en base de símbolo. A ver, primero Lautaro, Eran símbolos. un símbolo. Melanie, o quién era, Alma, perdón. Iba a ser lo mismo. Bueno, Nayara, Eran símbolos y dibujos. Bueno, lo Dibujo. mismo. dibujos. Ay, eso, yo lo encontré. Profe, yo quiero, ¿puedo decirlo? Profe, A ver quién levanta la mano. Levanta la mano. Ah, me piden el ¿de dedo. ¿Por qué profe? me paso ahí con el dedo? Profe, Pero Ya es. 2 veces. Sí, no, estoy tonto, no sé qué me pasó hoy. Sí, yo soy mal dormido, sí, Juan. Estabas medio dormido. Profe, ¿no estabas medio dormido por una parte y la otra despierta? Escucha Sí, rebajo. pues tengo un cerebro de delfín, eso le pasa. profe, Sí, Juan, perdón, justo me pegué en el es dedo. es una escritura jeroglífica. Muy bien. Ahora, Juan, ¿qué es una escritura jeroglífica? Es una escritura a base de imágenes, ¿viste? Que tenían más de 700 caracteres. Sí, que obviamente tenía la representación de distintos caracteres, obviamente con estos dibujos, con estos símbolos que representaban. En otro habíamos visto las tipos de que cada uno de estos símbolos representaba un elemento. Por ejemplo, si nosotros tomamos el árbol, se dibujaba el árbol y eso unido a otro símbolo significaba otra cosa, otro tipo, tal vez bosque, por ejemplo. En este caso vamos a tener los jeroglíficos que van a ser unos dibujos, unos a su vez también combinados con símbolos que van a transmitir un mensaje, una idea. Es que va a ser diferente, digamos, a lo básico que estuvimos haciendo, que era, por ejemplo, dibujar un pato y esto significaba pato, pájaro, demás, sino Pato. que, claro, sino que va a ser un conjunto Un camello también. de símbolos, que ese símbolo va a transmitir un mensaje. Muchas veces habrán visto que son murales o en tablillas en las cuales eh, se van, digamos, haciendo un mensaje. Ahora les voy a traer, ahora en el corte voy a traer uno que tengo yo para que vean más o menos ¿Qué? cómo era. Quedan 4 minutos, pero bien, puedo terminar la Si se idea. corta, volvemos a entrar. Sí. Vamos a entrar, pues vamos a ver uno de los temas. Y hoy principalmente quería saber, digamos, dónde darle un recalco, un paso, más o menos una muestra, digamos, de todo lo que vamos a ver, digamos, a lo largo de esta y la siguiente clase. Yo creo que va a estar bien, porque Egipto, digamos, tal vez, tal vez lleven 3 clases. Pero bueno, quería dar, digamos, a entender, digamos, un poco los principales temas que vamos a ir viendo. ¿Qué me escribió en el chat, Jonás? Ah, Nefertiti. Sí, pero Nefertiti la había traicionado, digamos, si no me equivoco. Por eso le clavaron el puñal. Pero bueno, Juan, ¿me había levantado la mano o quedó levantada? Quedó levantada. Ah, bueno, está bien. Bueno, ahora sí, bueno, continuar. Yo les había mandado a leer unas páginas. ¿Qué me pueden contar de eso? Digamos. Pero mejor volvemos a entrar, porque si no quedan 3 minutos voy a tener que cortar. profe, Sí, Melanie. no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Es que el otro día cambié el celular mío y Ujú. al señor que se lo cambié se parecía mucho a vos. Pero yo no. Es perturbador eso, pero bueno. Se parecía demasiado a vos. Profe, No por sé. ahí Literalmente igual que vos. por ahí era tu gemelo. Tu hermano ¿Vieron que gemelo perdido. cuando El encuentras hermano a su mayor. gemelo, es todo da miedo cuando encontrás vos a tu gemelo en la vida, Separados digamos. al nacer. Sí, Tu hermano gemelo perdido, profe.
Bueno, Encima, son historias reales. Cuando entró, vos encontrás tu gemelo igual, pero no al nacer, en teoría está el mito que cuando encontrás eso morís. Uno de los dos muere. Ah, bueno, yo Eh, no. Sí, Yo no. también. Así que cuando vean algo así, no lo vean y Aparte vos, váyanse. No, no, no. No, no, me voy corriendo a decir, vamos, 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 no, me subo al colectivo. Pasase rápido, por favor. Chau, cagan el colectivo. yo le encima digo que se muera él. entró acá en mi casa Y y si yo pasa al revés, fui a la pieza y me empecé ¿Me a muero reír y yo? dije, es igual al profe. Pero ¿por qué entró a tu pieza, digamos? Si cuando acá... No, Ah, yo pero... fui a mi pieza y dije, es igual al profe. yo dije, entró a tu pieza, ¿por qué cambiar un celular? Yo lo denunciaría más que nada. Pero... De verdad, el cambio de celular, no sé si alguna vez sus padres te hicieron un trueque, digamos, o permuta, eh, lugar intermedio con mucha gente. O sea, de acá cuando tengan que hacer algo así, díganlo así, porque si no, está bien, corres el riesgo, pero está un montón de gente. No sé si alguno vive acá en Lanús cerca, en la estación Lanús, el mástil, toda Yo la vivo gente. en Avellaneda. Bueno, No, pero- yo vivo cerca de la estación de Lanús, a 12 cuadras. bueno, para el que conozca la estación Lanús, el mástil. Yo sé. Se llena un montón de gente que hace eso, que vende, compra o vuelve. Yo he vendido un montón de cosas y lo he hecho ahí porque sé que hay gente. Eh, A lo sumo alguien te va y se me está robando, no sé, le va a un policía por ahí, de ver. Pero cuando hagan No, eso, no. la verdad, háganlo en lugares públicos. Y bueno, Melanie, bueno, si era parecido, bueno, después mandarme una foto si me río, si no te toque. Era igual, profe. Pero que no. Pero bueno, corto y volvemos a entrar, ¿sí? bueno. Bueno. Sí,